Buenas, soy Chelo y sigo acá en Edmonton. Buenas, bienvenidos a la segunda parte de la conversación con un consultor de Canadá. Ahora lo que voy a hacer, voy a poner la misma introducción del primer video para no tener que repetir cómo es el proceso y de qué se trata este video. Como viste en el título del video, hoy voy a hablar con un consultor para que nos dé información sobre qué diferentes planes hay para inmigrar a Canadá. Una cosa muy importante que quiero aclarar desde el principio. Yo no tengo ningún arreglo, no trabajo en ellos y si conoces y viste alguno de mis videos, lo único que hago con mi canal son videos y para mostrarte cómo es la vida en Canadá. Así que solamente estoy dando este espacio para que vos te informes y tengas otra visión de cómo podés emigrar. Es más, como muchas veces vas a escuchar en el video, no hace falta, no necesitas un consultor para venir a Canadá, solamente hace falta que entre a la página canadá.ca y ahí tenés toda la información. Como esta consultora me contestó para tomar el espacio, le estoy dando y ustedes se puedan informar. También aclaro que si otra consultora tiene ganas de usar este espacio para que también se puedan ustedes informar, adelante. Otro punto, seguro terminando este video vas a tener 500.000 preguntas más. Y es normal, a mí también me está pasando lo mismo porque yo no sé mucho del tema. Para que sepas, no es un video donde vas a tener todas las respuestas y todas las soluciones. Pero bueno, lo que sí voy a hacer, lo voy a separar en dos videos porque es bastante largo. Bienvenidos a la segunda parte de una charla y un café con un consultor de inmigración. Estamos hablando del Express Entry. ¿Cómo puedo empezar mi proceso, por ejemplo, para el Express Entry? Express Entry no es un programa, no es un programa, es un sistema de puntos. Ajá. Este sistema de puntos se divide en tres, que es para la gente, dos son para la gente que ya está aquí, por experiencia canadiense, gente que se dedica a la parte de trades, todo lo que es oficios, ¿no? Todos son oficios. Y hay uno que es el más importante, uno que es el más importante, pero es a lo que a lo mejor a la mayoría del público le interesa, que es la parte del FEAL Skill Worker. Y eso es para gente que está fuera de Canadá, ¿no? Incluso, aunque estés en Canadá te puedes aplicar, pero la mayoría de la gente que puede entrar a ese programa es porque está afuera, que no tiene un permiso de trabajo aquí, o no tiene un permiso de estudio aquí. Y lo que hace este programa está basado en puntos, ¿no? Y los puntos son por factores, por edad, educación, nivel de escolaridad, adaptabilidad, nivel de idiomas, inglés o francés. Entonces, dependiendo del nivel que tengas en todo esto, te van dando cierto puntaje. Y la combinación de todos estos puntajes te arrojan un puntaje final. Okay. Ajá. Cada 2 semanas, esto es muy variable, y el gobierno hace un sorteo. Tú cuando aplicas al programa entras a un pool, una alberca, digamos, ¿no? Sí. Entras a una alberca y lo que hace el gobierno es, ok, cada 2 semanas o el tiempo que sea, ellos determinan qué puntaje es el mínimo para que ellos puedan mandar invitación para que se vuelvan residentes permanentes la gente que está en ese pool. Entonces digamos que Chelo tiene 470 puntos, ¿no? Y el gobierno dice, bueno, esta semana voy a invitar a todos los que tengan arriba de 450, voy a mandar una invitación a que se vuelvan residentes permanentes. ¿Esa invitación cómo la mandan? ¿No? Electrónico, es Okay. electrónico. Este es un correo donde se llama ITA, Invitation to Apply, es lo que te manda el gobierno. Entonces, si tú tienes más del puntaje que ellos determinan, caes en ese rango, recibes la invitación del gobierno y tienes que mandar los documentos. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando creas un perfil de Express Entry dices, bueno, yo me llamo Arturo, tengo 30 años, tengo una maestría, tengo inglés del 90%, ¿no? Tú mencionas Por toda tu eso es información importante toda la información que vos tengas, que puedas que puedas poner. demostrar. Okay. Todo lo que tú puedes demostrar, lo mencionas en ese perfil que creas en el sistema de Express Entry, creas tu perfil. Entonces, si el gobierno selecciona a la gente que tenga tu puntaje, te manda la invitación y tú tienes que ahora sí mandar los documentos de todo lo que dijiste, ahora demuéstrame que es verdad. Okay. Y ellos van a verificar todo esto, es un proceso que dura 6 meses. Si todo está bien, te hacen exámenes médicos, revisan récord criminal también. Si todo está en orden, todo está perfecto, te mandan ya lo que es la confirmación de residencia permanente. Ya vienes, tienes que hacer algo que se llama landing, que es que entrar al país, te reciben ya como residente permanente y ahí ya inicias tu vida aquí en Canadá como residente permanente. En un futuro puedes aplicar por la ciudadanía. Pero, por ejemplo, factores como el inglés, no sueles decirlo, o sea, como te comentaba, todos tienen que demostrar. Ah. Tienes que hacer examen. Para la gente que está, por ejemplo, en Argentina o donde nos estén viendo fuera de Canadá, el único examen que pueden hacer ahorita es el IELTS, en el caso para el inglés, sí, o el TEF.
para el caso de que es francés. una certificación. Es un examen, es un tipo de, como es como el TOEFL, Sí. se llama IELTS. Ese examen lo pueden hacer en Argentina, en México, en donde nos estén ¿Es viendo. online? ¿Que se pueden entrar a hacerlo o Es como...? presencial, o sea, tienes que Ok. hacerlo, ajá, tienes que acudir a la... Ah, tienen Sí, que ir a hay un lugar. instituciones, Ok. o sea, hay ciertas instituciones donde lo aplican, avaladas por el gobierno, a lo mejor algunas universidades en Argentina, o sea, lo pueden aplicar ahí, hacen el examen y hay un mínimo de calificación. La parte del inglés para Express Entry se llama CLB, es la manera como dividen los niveles, y va del 0 al 12. Ajá. Tú para poder aplicar a este programa tienes que tener mínimo un CLB 7, un nivel 7 7. de 12 de inglés para poder aplicar a este programa. Ajá, en el caso de Express Entry. En el caso de estudios, tienes que validar tus estudios. Eso es nada más, sí es como una evaluación que le hacen a tus estudios. Y cómo funciona es, hay ciertas instituciones que hacen esta validación aquí en Canadá. Y lo que hacen es validar que lo que tú estás diciendo, yo digo, yo soy ingeniero industrial, ¿no? Mm. Lo que hacen es validar directamente con la universidad en Argentina que esos estudios son reales, o sea, que realmente ese certificado, ese título, ese degree que tienes de licenciado es real. O sea, que la institución, la Secretaría de Educación en Argentina este, te lo dio, o sea, que no es falso, que no, ellos validan toda esa información, y es una equivalencia, en realidad lo que es una equivalencia, ellos dicen, ok, tú estudiaste en esta universidad en Argentina durante 5 años ingeniería industrial, lo que tú estudiaste de acuerdo a toda tu lista de materias y de acuerdo al programa como lo manejan en Argentina, para mí el gobierno de Canadá, este es el equivalente igual a una ingeniería industrial aquí en Canadá. Ok. Te dan la equivalencia de estudio, ¿no? Es lo único. No tienes que hacer exámenes ni O mucho sea, puede menos. ser que si ellos... Por eso también es tardado un poquito el proceso, Sí, porque ellos sí averiguan. sí, O sí sea, investigan. es estricto y porque sí se Y ponen... puede ser que tú digas, o sea, yo en mi país tengo la maestría de administración. Ok. A lo mejor en tu país es una maestría de administración, pero a lo mejor en Canadá no, porque el programa educativo es muy diferente. Entonces, dice, ok, está bien, en tu país eres maestro en la administración, pero yo lo único que te lo reconozco es a un nivel de licenciatura. Ok. Ajá. O sea, dependiendo la escuela en la que estudies, hay escuelas que incluso no te reconocen nada, porque son escuelas a lo mejor particulares de muy bajo nivel, que para el gobierno de Canadá no están reconocidos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la equivalencia. Vamos a ver si lo que tú estudiaste equivale a lo mismo aquí en Canadá y te dan un papel de que, ok, avalo que sí, sí equivale lo mismo que me estás diciendo, es real y todo, y además equivale a lo mismo aquí en Canadá. Porque con eso que tú estás mencionando es el nivel de puntos que te van a dar. Ahora, y si por ejemplo me dicen, mira, acá no alcanza tu nivel de enfermería que Uh -huh. estudiaste, no alcanza para el nivel de acá. Uh -huh. ¿Sabés si hay alguna forma de que ellos puedan, o cómo es, tienen que ir a Sí, estudiar, o cómo es? sí, cuando normalmente, aquí lo que muchas, o sea, el problema más fácil para venir con la residencia es Express Entry. Sí, Cuando no cumples con eso, tienes que sumar puntos de otra manera. ok, Una de las maneras es venir a estudiar, otra manera es venir a trabajar. Ajá. Otra manera puede ser sumar puntos por programas de nominación. Como te comentaba al principio, si te nomina una provincia, te dan puntos adicionales en tu Express Entry, entonces ya tendrías más puntos. Pero si una gente, digamos, por ejemplo, ahorita el factor, en puntaje ha estado manteniéndose en los 470 puntos promedio, ¿no? Porque varía cada sorteo. sí. Entonces, básicamente es un perfil de alguien que tiene menos de 30 años, con una maestría, más de 3 años de experiencia laboral en su área, un nivel de inglés avanzado. O sea, si alguien tiene esas condiciones, seguramente está Es dentro. un buen Es perfil. un buen perfil para estar. Si no tienes esas condiciones, a lo mejor vas a tener un puntaje más bajo. Y aquí hay de dos. Esperarte a que el puntaje baje, que la gente comience a seleccionar, que el gobierno seleccione gente con puntaje menor, porque ha seleccionado con gente en la historia de Express Entry hasta de 413 puntos. Se ha Ok. bajado a O ese sea, hay nivel. posibilidad de que Puede ser se que baje baje. La el... verdad es muy difícil. Es Ok, muy difícil ahorita que baje. ¿Por qué? Porque hay gente con puntaje tan alto en el sistema que si ellos bajan, toda esa gente de arriba de ese puntaje tendrían que mandar una invitación. ok. Y sería demasiada gente. O sea, normalmente mandan de 3.500 a 4.200 invitaciones cada sorteo. Entonces, si es mucha gente la que queda en el rango, no pueden mandar 40.000 invitaciones porque el gobierno no tendría la capacidad para analizar toda esa información. ¿Qué es lo que más suma a punto? El inglés es muy El importante. inglés. El inglés. O sea, Muchos sí, me preguntan de francés, pero el también el francés, francés. ¿qué También pasa? Que el francés es más para la zona es francesa, para ¿no? Del la zona país. francesa, para la parte de Quebec, pero también es muy bueno. O sea, te suma el mismo Suma. puntaje.
Porque tú puedes tomar francés como idioma uno, y el inglés, por ejemplo, y además le puedes sumar con el francés. Ok. Te da Pero menos, saber inglés es el que te suma un... las dos es lo mismo, o sea, porque si hablas muy bien inglés y además tienes un poco de francés, el segundo idioma te suma menos. Ok. Pero puede ser al revés. Tú puedes tomar tu francés como el que tienes más fuerte, aunque no hables inglés, pero si tienes un nivel de francés alto, es igual, puedes aplicar. Y para la gente que tiene poquito inglés, por ejemplo, que... La gente que tiene poquito inglés no va a aplicar este programa porque Ok. va a tener un puntaje muy alto. Además, como te mencionaba, el mínimo son 7 de 12. Claro. Entonces no puedes entrar de entrada. Entonces, mejor para la gente que no tiene mucho conocimiento de inglés, ver otros programas. Ver otros programas, o si son familia que están casados, a lo mejor tú no lo tienes, pero a lo mejor tu esposa sí, ¿no? O sea, hay que analizar las dos situaciones. Si de Ahora, plano ninguno de los dos, bueno, entonces sí hay que estudiar claro. inglés o buscar otras opciones. Bueno, Yo veo nacionalidad. Ok, es colombiano. Yo de entrada sé que Colombia tiene tratados claro. internacionales, ¿no? Ok, ¿cuál es tu estado civil? Casado. Ok, yo sé que si tú no cumples, tu pareja puede cumplir. Y Claro. aunque tú cumplas, volteamos a ver siempre el perfil de la pareja, porque entre los dos pueden sumar más puntos, o a lo mejor la pareja tiene más puntos que tú que me estás contactando, ¿no? En realidad, la mayoría de las personas tienen la opción de venir. La única diferencia es que a muchos les va a costar un poco más de trabajo, Ok. el proceso va a ser más largo, o van a necesitar una oferta de trabajo. Eso es lo único que se complica, ¿no? En el Express Entry, quien sea profesionista y cumpla con las condiciones, las sugerencias que aplique lo más pronto posible, porque los programas de inmigración, tú sabes, todo el tiempo están cambiando, no sabemos si Express Entry va a durar mucho tiempo, lo van a quitar, va a subir el puntaje a 500, no lo sabemos. Entonces, si cumples con las condiciones, si tienes el puntaje mínimo requerido, la sugerencia es aplicar de inmediato, ¿no? Si no cumples, bueno, pues voltea a ver si puedes venir como estudiante, porque estudiar en Canadá te da puntos adicionales. Ajá, porque además también vas a poder trabajar, y el trabajar en Canadá también te da puntos adicionales. El tema de estudiar es recomendable, por ejemplo, para hay una cierta edad que... Hemos tenido gente pegando a los 50 años que vienen como estudiantes, pero es que aquí depende mucho también del factor, como en todos los programas de cada persona. O sea, si tú eres un agente profesionista, que tienes un buen trabajo en tu país, todo esto, y quieres venir a estudiar un diplomado, hace sentido. Hace sentido que quieras venir hasta Canadá a estudiar un diplomado por preparación, porque a lo mejor te están mandando de tu empresa. Pero a lo mejor si tienes una persona que desafortunadamente no acabó ni la preparatoria, por ejemplo, ¿no? Y quiere venir a estudiar un diplomado, pues no puede ni siquiera inscribirse, ¿no? O no tienes el nivel de inglés adecuado, no puedes entrar. Si tú quieres estudiar un diplomado en Canadá, sí tienes que tener cierto nivel de inglés, Claro, que no tiene que ser tan avanzado, pero sí un mínimo requerido, porque obviamente vas a tomar clases en claro, inglés, ¿no? claro. Entonces tienes que mostrar a la escuela que cuentas con ese nivel de inglés, ¿no? A través de un examen como el TOEFL, como el IELTS, o como el caso de ahorita de muchas instituciones aquí en Canadá, están tomando el Duolingo Test, que a lo mejor le han escuchado esa aplicación de Duolingo Mm. para estudiar idiomas. Están tomando válido el Duolingo Test, que es un examen que se hace en línea, que es mucho más barato que, por ejemplo, el IELTS. Lo puedes hacer en tu computadora, en línea, desde tu casa, y depende del puntaje que arroje, te acepta la escuela. Ah, ¿Por qué? Porque en muchos países las instituciones siguen cerradas, o sea, muchos países no pueden salir, ¿no? Como el caso de Argentina, que siguen, pues con esto del lockdown de la pandemia, ¿no? sí. Todo cerrado. Entonces, pues desde tu casa puedes hacer este examen para que no es un impedimento para poder iniciar tu proceso de inscripción. Aquí es un tema muy importante, que bueno que lo tocamos, la parte de educación, porque ahorita durante la pandemia, además de que tú puedes hacer el examen en línea y que muchas instituciones lo están aceptando, si te llega tu permiso de estudio y no puedes viajar al país porque a lo mejor no puedes entrar a Canadá por restricción del propio país, o no puedes salir de tu país, o cualquier situación, el gobierno de Canadá está autorizando ahorita que puedan iniciar sus cursos online. Ah, mira. Y el tiempo que estudies en tu país online te va a contar como si estuvieras dentro de Canadá. ¿Y por qué es muy importante esto? Es muy importante porque cuando acabas tus estudios, en el caso de si es una institución autorizada y todo esto, y acabas tus estudios, puedes tener derecho a tu permiso de trabajo de posgraduado. Ah, pero el requisito será que habías que estudiar dentro de Canadá. Ahorita ese requisito lo quitaron. Creo que puede estar hasta 6 meses Ah, estudiando online y luego venir al país, esperando que ya todo esté normalizado, ¿no? Que puedas entrar al país y todo ese tiempo te va a contar para tu permiso de posgraduado. La mejor forma de contactarnos, yo siempre lo digo, es por correo electrónico. O sea, el trato es un poquito más madre. rápido. Si no les contestamos de inmediato, seguramente al máximo un día después les estamos contestando los correos,
Podemos dar de manera gratuita una asesoría O sea, esa va sin cobre, costo, nada, sí, ok. sin costo. La asesoría que damos al principio es como muy general. Sí, Si la persona realmente quiere ya irnos a muy profundo, sí tenemos que dedicarle obviamente tiempo, ¿no? Y es tiempo que no le dedicaremos a otros clientes, sí tenemos que cobrar por ese servicio, porque ya es algo, va a ser muy específico, revisión de documentos, esto, lo otro, ¿no? Pero si es algo como general, oye, esto es mi perfil, ¿cuáles son mis opciones? Te podemos guiar rápido, sin costo, a la gente que mencione que lo vio en tu canal o en tus redes sociales sin ningún problema. ok. Bueno, entonces ya Ujú. saben, ponen o en el título o abajo, mencionan y manden sus preguntas. Gracias. Sí, sí, sí. Una de las últimas preguntas. ¿Por Dímelo. qué sí, por qué no venía a Canadá? Quisiera iniciar por el único de por qué no. Mm, Y, y esto es muy cierto, y una persona me lo dijo y creo que te lo comenté. Dice, bueno, pues en muchos países tienen corrupción, tienen inseguridad, están sucios, bla, 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 ¿no? Y ves los defectos de otros países. Canadá pues tiene frío, esa es la realidad, ¿no? O claro, sea, también depende mucho de la provincia que vivas, pero no les vamos a mentir, o sea, parte de lo que este país sería el 100% perfecto, yo creo, si el el clima. clima fuera diferente, ¿no? Sí, Porque el invierno sí puede llegar a ser muy frío, pero tienes que adaptarte. El sí, tema más fuerte, yo creo, negativo, sería la parte del invierno. Si no te adaptas, no, o sea, no tienes que llegar a hacer lo mismo que haces en tu país, o sea, porque vas a llegar a un país diferente. O sea, tienes que cambiarte ese chip de entender, no es mi país, o sea, no es México, no es Argentina. O sea, no, aquí no, si es diciembre no puedo hacer un asado afuera porque pues, a lo mejor no se claro. permite, a no ser que tengas tu barbecue de gas, ¿no? Y parte positiva, pues creo que es un país sobre todo, si piensan hacer familia o si piensas venir con tu familia, es un país que tiene una calidad de vida muy amplia, un nivel de educación muy amplio. Alguna vez, hace un par de semanas, posteamos que es de los países que tiene mayor nivel de educación. O sea, la gente per cápita, la gente que tiene educación más alta de cualquier otro país del mundo. Entonces, eso también es muy importante porque es el futuro que le vas a dar a tu familia, ¿no? También la parte económica, es pues un país que está estable económicamente, tienes muchos beneficios de vivir en este país, ¿no? Y bueno, gracias por el tiempo. Vamos a seguir en contacto. Y bueno, lo que estás viendo, el que está viendo, te agradezco una vez más y espero que te haya servido. Y acá abajo, como te dije, te voy a dejar todos los links de página, bueno, la especial de Canadá, que ya siempre lo dejo en todos los videos. La ICCRC, especial, que es así, importante así, para mencionarlo. que verifiquen que no sea la persona que te contacte o tal, que no sea falsa Ujú. tus páginas y demás. Así que bueno, gracias de parte de Arturo, de parte Muchas mía. gracias. Un mensaje final. Pues anímense, a este país vale mucho la pena y cualquier duda que tengan con temas migratorios, y aunque no sean temas migratorios, también les podemos contestar a nuestra experiencia, ¿no? Porque somos inmigrantes y algún día estuvimos de aquel lado, igual que Sí, ustedes. buenísimo, eso está Ujú. bueno. Gracias, nos vemos y hasta luego. Hasta luego. Y bueno, llegamos al final de un video más. Espero que te haya gustado. Vamos a tener más casos, vamos a tener más gente de alguna consultora. Si quiere participar, acá tenés un espacio para poder hablarle a la gente que pueda a lo mejor algún día emigrar a Canadá y que tenga ganas. Seguro tenés un montón de dudas, yo también. Acá abajo te voy a dejar todos los links que ya te dije, todos los links importantes de emails, de páginas, para que puedas revisar y que puedas informarte un poquito más del tema. Vamos a tener más casos de argentinos donde nos cuentan sus historias y de cómo llegaron. Y también en la semana, acuérdate que voy a empezar con los blogs, cosas más personales y cosas más íntimas que vivimos el día a día. Deja tu comentario, acordate, suscríbete, dale like y todas esas cosas. Te agradezco mucho, yo soy Chelo de Rosario, sigo acá en Edmonton, Canadá. Avanti antes y avanti siempre. Nos vemos.